¿Está usted ahí? ¿Me está escuchando? Buenas tardes. Buenas tardes, la estoy escuchando. ¿Cómo estás? ¡Qué bonita voz! Bueno, sí, la verdad que Dios me ha dado más que voz es interpretación, lo que yo pienso que llego a tener, ¿no? Interpretación, porque, vamos a ver, usted no se siente español. ¿Cómo es que va usted a un concierto para la independencia de Cataluña? No, yo me he sentido español durante toda mi vida, pero curiosamente me siento más catalán que español ahora mismo. Y es por eso que voy a esta fiesta y vamos a cantar no solamente yo, sino prácticamente todos los cantantes de Cataluña. Claro, pero sentirse más catalán que español, ¿eso le lleva a ir a apoyar la independencia de Cataluña? Porque creo que hay una enorme distancia entre los sentimientos. Bueno, por supuesto que hay una enorme distancia. De momento, el concierto no es solamente para pedir la independencia de Cataluña, sino para el derecho a poder votar lo que nosotros queremos y que, por supuesto, con el tiempo podrá llegar a ser la independencia. Pero de momento es el derecho al voto. Y cuando usted hablaba, cuando me ha dicho que en vez de voz era interpretación, ¿usted ya cuando estaba cantando Suspiros de España lo interpretaba, no lo sentía? Bueno, yo interpreto, yo soy un artista y el artista no puede sentir todo lo que canta porque imagínate con todas las canciones de amor que yo he llegado y desamor que he llegado a cantar a la vida. Si me hubiese pasado a mí, pues no creo que hubiese podido resistir. Pero de todos modos, el artista en general es cuando canta o cuando actúa, tiene que tener esos sentimientos, pero que no son exactamente su propia vida. Ya, o sea que usted, desde luego, yo no le conocía. Usted ha participado en otros actos también previamente por ese derecho a decidir, por lo que llaman, es el concierto de la libertad de Cataluña. A mí, sinceramente, es que me parece preocupante, ¿no? Que gente como usted pues esté ahora apoyando que se pueda romper, que se pueda Cataluña desgajar de España. Bueno, no creo que se tenga que preocupar mucho, tampoco es una cosa tan inmensa, por supuesto. España es una cosa, Cataluña, ahora que conocemos bien nosotros lo que es la realidad de Cataluña, pues la vemos de distinto prisma, de distinto momento, en otra situación diferente a lo que hemos vivido. Claro, yo nací con Franco, yo he tenido que vivir toda la época mía y toda mi carrera y toda mi música pues bajo lo de Franco, con el... A ver, usted ha estado... Perdón, ¿tiene inconveniente que estamos aquí en una tertulia? Le pregunta Germán Terch. Sí, por favor, dígame. O sea, que usted ha estado engañado, vivía como español engañado y ahora ha descubierto la verdad que le lleva a ser catalán de golpe, ¿o cómo es esto? Pues por supuesto que en parte es así. Claro. Durante mucho tiempo y yo no podía hablar en el colegio en catalán, siendo de mi origen catalán, ¿no? Y siendo de padres catalanes, pues no tenía que hablar solamente en mi casa o en la calle con los compañeros, pero en mi clase de colegio nunca había podido escribir ni expresarme en mi idioma, que era el catalán. Bueno, y salido de este trauma, ¿cuándo considera usted que salió de este trauma horrible? ¿Hace 2 años? ¿Hace 3? ¿Cuándo más? ¿La diada pasada? Mira, el trauma no es tan horrible como la gente puede llegar a imaginar. Pero si hay una pequeña ventaja para lo que es nosotros los catalanes, pues lógicamente la tenemos que aprovechar. O sea, ¿usted cree que de verdad esto es aprovechar? ¿No cree que saldría perjudicada todos los catalanes porque es irse de la Unión Europea, es ir a una situación... No tendrían ni euro, o sea, irse a una moneda extraña. Es que eso no se sabe. Sí, lo ha dicho la Unión Europea, clarísimamente. No sé si es verdad. Bueno, se dicen muchas cosas que después no son realidad, o no se pueden hacer realidad. Yo creo que nadie nos dejaría de la mano. Ese es mi pensamiento, ¿no? ¿Puedo hacerle yo una pregunta? Sí, Federico Quevedo le pregunta. Yo quería preguntarle, ¿esta repentina fe en el independentismo no tendrá que ver con esto que ocurre bastante con los regímenes nacionalistas, de que el que no comulga con ellos no trabaja? No, resulta ser que yo he trabajado mucho en España, incluso mucho más que en Cataluña. Es que España no es nacionalista, efectivamente.
No, pero yo he trabajado y he cantado, claro. y la gente me conoce mucho en España, también mucho en Cataluña, pero una cosa es el sentimiento, una cosa es el trabajo. Yo pienso en este momento de esta manera, y vaya, no soy yo solo, son una infinidad de gente de aquí, de la tierra de Cataluña. O sea que a la pregunta que estamos haciendo hoy a nuestra audiencia, ¿se siente usted orgulloso de ser español? ¿Usted qué respondería? Si yo me siento orgulloso de ser español, me ha gustado ser español, pero me siento orgulloso de ser catalán. Bueno, le pregunta Esther Jaén. ¿Querías preguntarle, Esther? Sí, yo... que también es catalana. Que también soy catalana, aunque... Pero no canta nada, ¿no? Bueno, en la ducha. Pero hace tiempo estudié allí. Yo sí estudié en catalán. Yo no sé si usted... Porque eres más joven, claro. Bueno, en fin... Sí, de hecho soy contemporánea de algunos de sus hijos que estudiaban en un colegio cercano al mío, es decir, ahí en La Verneda, o sea que sí. Pero yo lo que le pregunto, ¿usted ahora se siente oprimido o es una cuestión económica lo que está planteando cuando dice que hay que aprovechar las ventajas? Hay que aprovechar la ocasión, porque nunca más en la vida se va a dar esta coyuntura de poder hacer y votar para poder intentar, y digo intentar, para poder intentar pues lo que es el anhelo de todo un pueblo, de toda Cataluña. Hombre, de todo un pueblo, usted comprenderá que hay catalanes que no quieren eso, ¿no? Bueno, habrá catalanes que no quieren esto, pero la gran mayoría quieren esto. La gran mayoría, ¿usted lo cree? ¿Y usted no cree que eso es un derecho de todos los españoles, como dice la Constitución? ¿No cree en la Constitución? ¿No hay que respetar la Constitución? La Constitución la hicieron unos señores, y estos señores pensaron de una manera, y ahora se puede llegar a tocar, claro. ¿Por qué no? Ya, Carmen Chu. Le hicieron, entre otros, Miquel Roca, que al que era se le de Convergencia, al que efectivamente. se le cedió un puesto que no le correspondía. En cualquier caso, es que se tiene que ir pasito a pasito. De momento era la Constitución, que seguramente estuvo muy bien hecha. Ahora hay que dar otro paso, y este paso es este. Ya. No, yo le quería decir, yo particularmente creo en la posibilidad de cambiar y creo que muchos actores y cantantes pues han evolucionado y personas que no son del mundo del arte, etcétera. Pero no sé si usted entonces ya a partir de ahora se va a negar a tener cualquier tipo de relación con lo que usted, con lo que es España, además de Cataluña, en mi opinión. No tiene nada que ver. No, ya sé que no tiene nada que ver, que usted trabajará en las partes que quiera, pero en cualquier caso, ¿esto cree que es una conversión definitiva o que simplemente ha sido una evolución o cómo lo valora lo suyo? Porque en Suspiros de España estaba usted muy calé. No tanto como Doña Concha, bien es cierto, vamos, ni punto de comparación. No, aparte, pero vamos, pues, lo cantaba usted. Lo canté y muy bien y sintiendo en este momento lo que estaba haciendo. Por supuesto que sí, pero no deja de ser una canción, no deja de ser una melodía, no deja de tener una letra que se hizo exactamente para este disco, para esta canción, en algún momento de la vida. He cantado muchas cosas y sobre todo, pues todo el mundo sabe que le he cantado al desamor y al amor siempre, y entonces pues no me identifico con mi vida, con lo que he cantado, ¿me entiendes? O sea, ¿usted reniega de lo que ha cantado? ¿Reniega de ser español? No reniego de lo que he cantado, y me gustaría ser catalán. Le gustaría ser catalán, solo catalán. Pero ya soy catalán. catalán, pero me gustaría que estamos intentando fuera para adelante. Le digo una cosa, a mí, la verdad es que me produce una enorme tristeza escuchar esto que está usted diciendo, porque yo que respeto muchísimo las ideas de todo el mundo y los sentimientos de cada persona, pero creo que los sentimientos tienen mucho que ver con la educación y con la costumbre y con los valores. Es el pensamiento de... Espere, que no sabe lo que le voy a decir. Y con los valores que uno ha aprendido a lo largo de mucho tiempo y de toda una vida. Es decir, yo puedo entender que alguien que se ha sentido... No, deja terminar. Déjame un segundito. Los valores que yo he aprendido son los que me inculcaron de pequeño y que después me di cuenta... Esos son los mismos, esos pueden
pueden ser los mismos que los de verdad. Es que no me ha dejado a mí. Mi padre luchó contra Franco. Sí, mi padre renegaba de todo eso. Mi padre se quejaba de que no podía hablar en su idioma. Pues mira, ahora que se está intentando, a lo mejor puede salir bien y no pasa nada. Pero es que con eso ya acabamos en la transición. Eso no es un problema de ahora. Es a lo que iba. Es decir, que lo suyo es puro oportunismo y eso es lo que me produce tristeza. No, porque es puro oportunismo. Es la verdad y es el momento exacto en que se puede hacer. Claro. Entonces, si se puede hacer en ese momento, ¿por qué no agarrarte en ese momento? Oportunismo, pues dile lo que quieras, puede ser, pero es ahora la oportunidad. Si siempre lo digo yo, es ahora, la tenemos ahora o ya no va a poder ser nunca. Ya, pero yo hay una cosa que le estoy escuchando y no entiendo por qué no llama a las cosas por su nombre. Dice, quiero que salga lo que estamos intentando. O sea, usted quiere la independencia. Usted dice, le digo, ¿quieres español? No quiero ser catalán. O sea, no quiere ser español. No acaba de decir las cosas por su nombre, ¿no? Te lo voy a decir bien personal, mira, y con eso quiero terminar ya. Fenomenal. Quiero ser catalán, quiero hablar mi idioma, que ya lo hablo, lógicamente. Quiero que Cataluña forme parte de Europa. Y no de España. Y quiero pues la amistad entre toda la gente. Eso es lo que yo deseo, lo que yo quiero, nada más. Es muy sencillo. Y aparte siento el poder ir a cantar, mira que habéis dado vueltas para decirme todo esto. Siento el poder ir a cantar ese día para la libertad. El concierto que se le ha llamado para la libertad. Que se le hubiese llamado de otra manera y yo también hubiese ido. Bueno, pues gracias por haber hablado aquí en Más Claro Agua. Diango, ahí lo tiene, gracias. Un abrazo.